La cleptocracia del chavismo. Los ingresos de PDVSA han promediado los 20.000 millones de dólares por año, durante más de 15 años con el permiso de los presidentes. Es necesario volver a una reunión celebrada en 2012 en el Palacio Presidencial de Miraflores para comprender cómo crean redes de corrupción institucional que saquearon los recursos económicos de Venezuela en los últimos 17 años. Principalmente a través de la desviación, organizó el principal activo del país, la petrolera estatal PDVSA. Según un alto funcionario del ejército venezolano, en esta reunión el todopoderoso ministro del Poder Popular del Petróleo y la Minería, Rafael Ramírez, se reunió con Hugo Chávez y otros militares y banqueros cercanos al gobierno. Ramírez explicó la necesidad de obtener parte de las ganancias de la venta internacional de petróleo crudo para financiar el Partido Socialista Unido de Venezuela, así como para generar ahorros en divisas mediante la compra de bonos nacionales como los del Reino Unido. Todo esto ha generado que las afinidades con el chavismo hayan impuesto miles de millones de comisiones en este tránsito de capital público y, además, se hayan distraído para ganar sumas considerables para engordar sus cuentas en bancos en Suiza, España y otros países. La malversión se ha estimado en 2018 en 20.000 millones de dólares al año. La estimación fue hecha por un experto estadounidense del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en una investigación que llevó a un tribunal de Florida en julio pasado para acusar a varios héroes del chavismo, principalmente a los que fueron los protagonistas de este sistema de fraude entre 2014 y 2018. Entre las personalidades antes mencionadas se encuentran el presidente Nicolás Maduro, su representante y el presidente de TV Globovisión, Raúl Gorrín. La acusación informa a Maduro y sus hijastros como beneficiarios de transacciones ilegales por un valor aproximado de 160 millones de dólares. Si bien el saqueo anual en los últimos años ha sido de 20 millones, esta cantidad representa el 20% del Producto Interno Bruto de Venezuela, según datos publicados por el Fondo Monetario Internacional en 2018. El PIB del país caribeño ascendió a 96.330 millones de dólares. También es cierto que el PIB ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando alcanzó los 243.000 millones de dólares según el FMI. Los documentos judiciales y bancarios en manos del Confidencial y los testimonios recopilados de funcionarios del chavismo, abogados y agentes de los servicios de inteligencia muestran cómo entre 2011 y 2013 se transfirieron a Banco Suizo por lo menos 1.862.000 millones de euros transferidos directamente de PDVSA y 4.805.000 millones de dinero público venezolano que se logró comprar bonos en el Reino Unido. En la compra y venta de bonos británicos desempeñaron el lucrativo papel del cambio de moneda desde la libra esterlina al dólar y luego al bolívar. Esta actividad generó enormes ganancias debido a la dualidad de los precios muy diferente del valor del dólar oficial en Venezuela y del mercado negro. Los beneficios de los cambios en cientos de millones de dólares se transfirieron de cuentas en Suiza a diferentes bancos donde empresas de Estados Unidos, España, Malta, Suiza, Curazao, Panamá, Bahamas y otros países tenían sus cuentas y su lavado de dinero. En los ingresos de la petrolera nacional PDVSA, entre los titulares de estas cuentas, se encontraban Raúl Gorrín y su compañero, Gustavo Perdomo, altos funcionarios del ejército, finanzas, empresarios y las familias de Chávez y Maduro. Todo sucedió con aprobación presidencial y complicidad. Según la documentación a la que tuvo acceso este periódico, estos miles de millones de euros saqueados durante el chavismo no solo sirvieron para llenar las cuentas bancarias de unas pocas docenas de beneficiarios, sino que también fueron lavados por la compra de bienes inmuebles en muchos países, incluida España, la adquisición de obras de arte en casa de subastas como Sopnick, aviones privados e innumerables artículos de lujo. ¿Cuál fue el cambio de moneda de los fondos de PDVSA y actualmente se está investigando y ya se ha aprobado en varios países? De Florida Auto, firmado por el experto en movimientos financieros ilícitos
George F. Fernández, lo explica de manera concisa y diáfana con un ejemplo. En 2014 una persona podría cambiar 10 millones de dólares a cambio de 600 millones. Si esta persona tuviera acceso al precio establecido por el gobierno, podría convertir esos mismos 600 millones de bolívares en 100 millones de dólares, lo que le permitiría adquirir 100 millones de dólares por solo 10 millones de dólares. Es decir, el beneficio de una operación como la ilustrada fue de 90 millones. Según fuentes consultadas por este periódico, este esquema fraudulento cometido en Venezuela durante años y hasta ahora fue posible gracias a dos circunstancias fundamentales: la necesidad de que el Estado convierta en bolívares los enormes ingresos generados por las exportaciones de petróleo y porque los altos funcionarios empresarios y expertos financieros como la familia Oberto y Raúl Gorrín y sus cómplices sobornaron a los directores de PDVSA y la Oficina del Tesoro Nacional para disponer de estos fondos públicos, transfiera al extranjero y luego conviértalos a bolívares de acuerdo con un cambio privilegiado para ganancias que están más allá de la comprensión de los mortales ordinarios. Según los documentos en posesión de este periódico y las sucesivas investigaciones judiciales en diversas jurisdicciones nacionales, los conspiradores de este sistema cleptocrático han recurrido a expertos en lavado de dinero. Entre estos expertos financieros hubo y hay ciudadanos con pasaportes de Alemania, España, Suiza, Portugal, Colombia, Uruguay o los Estados Unidos. Estos grandes operadores de dinero saben muy bien qué bancos llevan a cabo una diligencia rigurosa o inconsistente sobre el origen de los fondos y sus tenedores. Por ejemplo, saben que lo que se conoce como evaluación de conozca a su cliente de KIC es laxa en instituciones financieras en bancos privados como Swiss Banking Company, HBC o EFG Bank, todos dos con sede en Suiza. El saqueo de los recursos de Venezuela no permanece en el petróleo, aunque en este periódico no tiene cifras confiables sobre otras legitimaciones ilegales, como la explotación del oro en 2011. Chávez declaró la nacionalización de la explotación y la comercialización de la industria del oro. El ejecutivo de Maduro profundizó en esta política estratégica y creó en 2016 el llamado Arco Minero del Orinoco, un enorme territorio rico en oro y otros metales preciosos en el centro-este de Venezuela. La sociedad anónima publicó Oro Azul toma la delantera en la recolección de oro y la refina principalmente Suiza, Bélgica, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Jorge Arreaza, yerno del actual ministro de Relaciones Exteriores, es el yerno de Chávez. En tiempos recientes Venezuela ha convertido a las islas de Curazao y Aruba en potencias exportadoras de oro de Estados Unidos, dijo un periódico familiarizado con los eventos de extracción de oro del gobierno de Maduro. El comercio ilegal de onzas de oro apareció cuando una carga que pesaba 50 kilogramos, valorada en alrededor de 2 millones de euros, fue detenida en febrero de 2018 en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba, luego de llegar desde Maracaibo. Recientemente reveló la investigación periodística La fuga del oro venezolano, el camino de un saqueo oficial, del medio Ronrones. Los bienes preciosos fueron contrabandeados por una escolta de aduanas venezolana en un vuelo KLM Amsterdam. El trabajo de Ronrones ha demostrado que la minería del Orinoco es explotada por el ejército, las guerrillas, los intermediarios extranjeros y las pandillas de delincuentes o pranes, una palabra que se usa en Venezuela. Una élite militar está a la cabeza en el arco de la mina. No hay ni un grano o gramo de oro sin la aprobación de los líderes militares, dijo a los reporteros de Ronrones, de Américo Gracia, diputada de la Asamblea Nacional. PDVSA se hunde. El general de la Guardia Nacional Boliviana, Manuel Quevedo, ha estado dirigiendo la Compañía Petrolera Nacional PDVSA y el Ministerio de Petróleo y Minas desde noviembre de 2017. La administración de la industria más grande del país, que produce alrededor del 95% de las divisas, está militarizada. Quevedo no es ningún ingeniero ni el mundo del petróleo, dice una fuente venezolana acreditada que sabe cómo funciona PDVSA. Los resultados no pueden ser más desastrosos para la economía del país caribeño. El militarismo y el clientelismo del régimen destruyen el ganso que pone los huevos de oro de Venezuela.
Según los últimos datos publicados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, las exportaciones de barriles de crudo alcanzaron un máximo de 2.2 millones de dólares por día en 2005. En 2017 cayeron a 1.6 millones, un país arruinado por la guerra debido a que Irak exportó cerca de 4 millones de barriles por día en 2017 e ingresó a finales de año con 60 millones de dólares, según los datos estadísticos proporcionados por la OPEP. Exportaciones de crudo de los mayores productores 2013-2017 en millones de barriles de petróleo por día. En 2012 Venezuela exportó 2.2 millones de barriles por día. Arabia Saudita, Rusia, Nigeria, Irán, Irak, Noruega, Venezuela, Canadá, Kuwait fueron los mayores exportadores de petróleo. Además, el año en que se produjeron menos barriles de petróleo crudo en el último siglo fue 2017, el último periodo reportado por la OPEP con datos confiables en 2017. PDVSA extrajo 2 millones de barriles por día, mientras que todavía había superado los 3 millones de barriles entre 2004 y 2006. Si en 2012 los ingresos por exportaciones de petróleo alcanzaron los 93.569 millones de dólares, el promedio de barril para el año, que asciende a 100 millones, según la llamada canasta de la OPEP, disminuyó en 2017 hasta alcanzar un tercio, 31 millones de promedio anual. La interferencia extranjera que Nicolás Maduro denuncia constantemente en su cuenta de Twitter puede o no ser cierta, pero la cleptocracia se ha establecido dentro del chavismo y de hecho muchos recursos venezolanos se han desviado a los bancos y países extranjeros hasta que saquearon las cajas registradoras de PDVSA, pilar de la economía del país caribeño.